Hola a todos, yo soy el profe Homero, bienvenidos a este canal de YouTube, a toda la comunidad bonita que me sigue. Hoy vamos a ver la sesión 7 del bloque 2 del libro de cuarto grado, que es correspondiente a los poemas y emociones. En este tema vamos a tratar pues de comprender un poquito más cómo se escriben los poemas, cuál es su estructura y cuál es la finalidad de ellos. Ya hemos visto diferentes tipos de textos, como son recetas de cocina, como son resúmenes, y ahora toca el momento de ver los poemas. Y los poemas siempre sabemos que tienen mucho, o se les incluye mucho las emociones, y en todos ellos se expresan diferentes temas. Entonces vamos a verlo un poquito desde el punto de vista que estamos tratando aquí en cuarto grado. Claro que si estás en otro grado o definitivamente llegaste a este video por alguna recomendación, pues bueno, te puede servir también para recordar algunos contenidos que tal vez ya viste o que estás por ver. Muy bien, vamos a comenzar con el libro de español. Dice, en esta secuencia identificarás el uso del lenguaje figurado en un poema. Ojo, el lenguaje figurado trata de explicar las cosas de diferente manera, utilizando otro tipo de expresiones, otras palabras, pero ahorita lo vamos a ver. Así como su musicalidad, además leerás poemas en voz alta para compartirlos con otras personas. Y la primera actividad que nos piden aquí es que cerremos los ojos y pensemos en el sol. En estos días fríos en los que estoy grabando, pues creo que conviene bastante, así que vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en el sol. ¿Ya pensaron en el sol? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay sol? Y nos preguntan, ¿qué sientes cuando hay sol? Yo en lo personal pues siento alegría porque pues el día es cuando hacemos nuestras actividades, te llenas de energía, pero también a veces hace mucho calor y también desespera, no sé, ya depende aquí de cada uno de nosotros cómo nos sintamos cuando hay sol. ¿Les gusta más el sol o la luna? A mí en lo personal me gusta más la luna, me gusta más la noche, que esté un poquito más fresco, aparte, como que siempre me deslumbra demasiado la luz del día, entonces prefiero la noche, ¿verdad? ¿Qué cosas puedes hacer cuando hay sol? Pues bueno, usualmente pues podemos hacer de todo, ¿verdad? Desde salir a jugar, caminar, pasear, lavar el auto, lavar la bicicleta. Podemos hacer diferentes actividades, pero ¿ustedes qué pueden hacer cuando hay sol? Yo sé que ahorita estamos en una época donde todavía tenemos una pandemia enfrente, pero pues podemos hacer algunas actividades, sobre todo cuando hay sol, que usualmente no hacemos cuando está la luna, ¿ok? Número 2. Escuchen la lectura en voz alta que su maestro realizará del siguiente poema. Identifiquen las pausas y la intensidad que se le da a algunas palabras o frases. Se llama El Sol de Monterrey, es un fragmento. No cabe duda, de niño me perseguía el sol. Andaba detrás de mí, como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Ok, este es un poema, un fragmento de un poema de Alfonso Reyes que se llama El Sol de Monterrey. Lo pueden buscar también en internet, viene el poema completo. Ok, nos piden que ustedes lean el fragmento de la página anterior tomando en cuenta lo que escucharon en la lectura que acabamos de hacer. Ustedes también lo pueden leer y se pueden dar cuenta que tiene una cierta métrica, una cierta musicalidad, que algunas palabras riman por ahí. Cuando terminamos las frases te puedes dar cuenta que tiene una lectura un poquito más fluida, ¿verdad? Ahora en el punto número 4 nos piden que dibujemos en el cuaderno lo que hayamos imaginado con la lectura del poema. Trata de plasmar las emociones que haya despertado en ti y luego responde. Estas son dos actividades. La primera, con lo que leíste del poema o con lo que leímos del poema del Sol de Monterrey, vas a hacer un dibujo. ¿Qué sentiste? ¿Qué te imaginaste cuando lo estabas leyendo o cuando yo te lo estaba leyendo? Y
Luego nos preguntan, ¿quién habla en el poema? Recordemos que puede haber algún narrador o puede ser que esté hablando el mismo autor, ¿sí? O algún personaje del poema, ¿verdad? Entonces aquí hay que tratar de discernir, de identificar quién es la persona que está hablando en el poema, ¿sí? No cabe duda, el niño me perseguía el sol, está hablando de él mismo, ¿verdad? Entonces, aquí puede ser que podamos decir que quién habla en el poema, pues el mismo autor, ¿verdad? ¿A quién está dirigido? Los poemas usualmente se pueden dirigir al público en general, a una persona en específico, porque a veces los poemas están inspirados en alguna persona, en alguna musa o en alguna persona que quieras o que no quieras, porque los poemas pueden tener muchas temáticas, no nada más hablar de amor, pueden hablar de muchísimas cosas, de cualquier sentimiento. Entonces, ¿ustedes a quién creen que está dirigido el poema? ¿Se lo dirigen al sol? ¿Sí? ¿Se lo dirigen al público en general o a alguna persona en específico? ¿Qué les dice? ¿Qué le dice el poema? ¿Sí? A la persona, a la que le está contando, ¿sí? Le está contando de la niñez, ¿verdad? De cómo él sentía que el sol siempre estaba presente y que lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Sabemos que el sol pues no te persigue, sale para todos, como dicen, el sol sale para todos y brilla para todos, pero bueno, él lo sentía como si lo estuviera persiguiendo a él, como si estuviera atrás de él siempre. ¿Qué sentimientos transmite? Los poemas, como les decía, pueden transmitir diferentes tipos de sentimientos. Pueden transmitir enojo, alegría, tristeza, ilusión. Entonces, cualquier tipo de sentimiento o emoción te lo puede transmitir. Para ti, ¿tú qué piensas que transmite este poema? ¿Ok? Aquí vamos a ver que no hay respuestas tan erróneas, pero sí debemos de pensar un poquito sobre lo que estamos contestando. Compartan sus dibujos y comenten qué respuestas a las preguntas de la actividad anterior pudieron identificar en el poema. Aquí es bien importante que nosotros podamos compartirlo con nuestros papás si no estamos en clases, o si ya estamos en clases, poderlo compartir con nuestros compañeros para que cada uno de ellos vea la interpretación que dimos al poema. Y se van a dar cuenta que muchos identificamos o transmitimos diferentes ideas de una misma lectura, ¿ok? Como tarea nos dejan que elijamos 2 o 3 poemas que nos gusten para trabajar con ellos a lo largo de la secuencia. Pueden buscar en libros, en internet, o familiares que tengan ahí algún librito que nos puedan prestar. Busquen poemas, denles una leída y el que les guste, selecciónenlo para que puedan trabajar con él. ¿Ok? Ay, perdón. En la sesión 2 nos hablan de los derechos de autor y el plagio. Y nos dicen, leamos la siguiente situación y comenten. Ana y Simón encontraron en internet un texto muy interesante y quieren compartirlo con todos sus amigos. Pero el libro donde viene dice que tiene derechos de autor. ¿Qué creen que signifique eso? ¿Podrían compartirlo con sus amigos? ¿Ustedes qué piensan? Recordemos que los derechos de autor es una protección que se le da a ciertas cosas, documentos, textos, ideas, que protegen de que alguien más las utilice y no se pueden compartir así como así. Por ejemplo, las películas. Las películas tienen derechos de autor y cuando alguien las graba en el cine y las comparte en internet, pues está cometiendo un delito, ¿verdad? Porque tiene derechos de autor. Igual pasa con los libros. Los libros también tenemos que buscar la manera de poder leerlos y buscar una fuente donde esté autorizada para compartir ese libro, ese texto, ¿sí? Entonces tú no puedes llegar, por ejemplo, a una biblioteca y tomarle foto a un libro y luego reproducirlo y pasarlo y venderlo y sacar dinero con ideas de otras personas. Esto pasa también en pinturas y en muchos ámbitos, ¿verdad? También encontraron un libro que dice CC. ¿Ustedes saben qué significa? Ana y Simón podrán compartirlo. CC es Creative Commons.
y es un tipo de autoría donde los autores comparten ciertas características como para que tú puedas compartir esos documentos y no haya problema de que los compartas de ciertas maneras. Obviamente te ponen a veces Creative Commons para que tú puedas compartir pero no vender. Sí, o sea, puedes compartir este archivo, esta imagen, este texto, pero no puedes lucrar con ella. Entonces, esa es una forma de Creative Commons, que también es un tipo de derecho de autor, pero que te da un poquito más de libertad, ¿sí? Hay que tener cuidado también, ahora en internet se da mucho que bajamos una imagen y la utilizamos y luego llegan las repercusiones, porque si el autor de esa imagen se da cuenta que estás utilizándola para fines de lucro sobre todo, te puede demandar. Entonces hay que tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. Lo mejor sería que busquemos fuentes confiables, o paguemos por conseguir los textos, los videos, las imágenes que estamos utilizando. ¿Ok? De esto se trata esta sesión sobre derechos de autor. En las sesiones 3 y 4, que es hasta las que vamos a ver el día de hoy en esta sesión, se llama Me Figuro. Quienes escriben poesía usan palabras de forma distinta a como se utilizan en la vida cotidiana. Entender un poema consiste en interpretar ese uso especial del lenguaje. Aquí vamos a hablar del lenguaje figurado. El lenguaje figurado es un tipo de lenguaje, de escritura o una manera de hablar en la que hacemos comparaciones de unas cosas con otras, que no necesariamente tienen que ver, pero que te explican de cierta manera cómo son algunas cosas, pero de una manera diferente. Vamos a verlo mejor con un ejemplo porque es un poquito más sencillo. Por ejemplo, El Sol de Monterrey es el fragmento. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas. Y la huerta en lumbre vivía, se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Hay una disculpa si me trabo mucho en leer, pero estoy grabando desde mi celular porque mi computadora no quiso hoy trabajar. Pero bueno, vamos a comentar esto. Las naranjas pueden arder como ascuas. Las ascuas son trozos de carbón que brillan sin dar llama. Las naranjas no pueden arder como ascuas, no pueden arder como trozos de carbón, pero aquí el autor nos da a entender que pues se veían muy brillantes, ¿verdad? Como cuando ves un carbón encendido, que no está la flama ni nada, pero es el carbón encendido y se ve rojo, ¿verdad? Así fuerte. Bueno, así se veían las naranjas, ¿sí? Dice, en los árboles ardían las ascuas de las naranjas. Entonces él probablemente se refiera a que cuando el sol brillaba mucho, pues las naranjas se veían todavía más brillantes y parecían carbones ahí encendidos en su huerto, ¿verdad? ¿Es posible que un pavo real sea pariente del sol? Pues no, pero aquí lo podemos comparar, o lo pone así porque dice, los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Entonces, no son parientes del sol, pero pues él hace una comparación para decir que pues los colores a lo mejor que producían, como los pavos reales, ¿verdad? Que tienen mucho colorido, pues el sol provocaba esas mismas sensaciones o visiones de muchos colores, de mucho color, ¿verdad? ¿Ok? Como pudieron observar en el fragmento, las palabras que se usan en la vida cotidiana como corredores, naranjas, pavos reales o garza siguen refiriéndose a objetos o animales que conocen. Sin embargo, al asociarlas o compararlas con otras generan una interpretación que no es la habitual, ¿sí? No es lo común. No puedes comparar un carbón encendido con una naranja. A esta interpretación se les conoce como sentido figurado y es una característica del lenguaje en los poemas. Para comprender mejor el sentido figurado en los poemas, realicen las siguientes actividades. Nos piden que hagamos una primera lectura de los poemas que consiguieron y guardaron en sus carpetas. Aquí pues hay que hacerlo de manera individual, de los poemas que a ustedes les hayan gustado y hayan por ahí guardado. ¿Y qué van a hacer? Van a identificar qué partes hacen comparaciones entre una cosa y otra. Por ejemplo, si un poema te dice que el cabello de una mujer era
como el sol, pues no te dice que esté en llamas, ¿verdad? Te dice que a lo mejor era amarillo, rojizo o que tenía mucho brillo, ¿sí? Esos son los tipos de comparaciones. O cuando te dicen sus ojos eran como verdes esmeraldas, ¿sí? No sé. Entonces, ahí al hacer ese tipo de comparaciones, obviamente los ojos no son piedras preciosas, pero pues bueno, los colores eran parecidos, ¿sí? Entonces, vean los poemas, revisen el lenguaje que se utiliza y si hacen alguna comparación de cosas tangibles y cosas comparándolas con cosas que no corresponden a ellas, ¿sí? Pongan atención a las palabras que refieren cosas que adquieren cualidades humanas, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo también de eso. Registren sus observaciones en su cuaderno y anoten las partes del poema donde aparecen. Este es un ejemplo. A la noche del 15 de septiembre de 1810. Voy a ir leyendo estrofa por estrofa para ir comparando con las explicaciones que vienen ahí a los lados, ¿sí? Dice, ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud, ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. Aquí, por ejemplo, a la izquierda nos dice que la patria es un concepto abstracto, ¿sí? O sea, no se puede tocar, ¿verdad? Pero en el poema lo utiliza como si fuera una persona, porque nos dice que puede romper algo. En todos los fragmentos hay diversos usos del sentido figurado. Aquí la palabra arrojada es que está con cadenas. Entonces te dice que la patria puede romper la esclavitud. Pues la patria no puede romper la esclavitud porque no es una persona, no es alguien o algo que pueda romper la esclavitud. Pero hacen esa comparación. Y también del lado derecho nos dice que en estos versos se compara el alma con un laúd, es decir, un instrumento musical de cuerda que parece una guitarra pequeña. En la comparación también se emplea el sentido figurado, ¿sí? Porque el alma pues no es tangible y obviamente el laúd, que es como una guitarrita, pues es algo que podemos tocar. Entonces, pero ahí la compara porque pues le da felicidad, ¿verdad? Como la música, ¿sí? En el segundo dice, yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, que tiembla entre la espesura y la estrofa de una canción. Y al sonoroso y ardiente murmurar de cada nota, siento algo grande que brota dentro de mi corazón. Aquí la ternura se compara con un huerto en el que nacen flores y está en quien habla, ¿sí? Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, ¿sí? Entonces te dice que está floreciendo la ternura. Las estrofas de la canción adquieren características humanas porque tiembla entre la espesura. Dice que tiembla entre la espesura la estrofa de una canción, ¿sí? Estamos hablando de dos cosas. Una cosa es un huerto y las otras son las estrofas de una canción. Pero está haciendo la comparación por la felicidad que siente, ¿verdad? Bendita noche de gloria que así mi espíritu agitas. Bendita entre las benditas, noche de la libertad. Hora de triunfo en que el pueblo vio al fin en su omnipotencia al sol de la independencia rompiendo la oscuridad. En estos versos la noche se ve como algo que puede agitar el espíritu, pero pues no, ¿verdad? La independencia se compara con un sol que acaba con la oscuridad. ¿Por qué? Porque al tener independencia, pues al ser libres, pues es un sentimiento pues muy bueno, ¿verdad? Entonces dice que rompe la oscuridad porque llega la alegría y usualmente la alegría se compara con la luz, ¿sí? Entonces por eso lo escribe él así. Obviamente para hacer un poema se tiene que tener mucho coco, pensar en las cosas y en las comparaciones que podemos hacer con otras cosas que puedan expresar los sentimientos que estamos teniendo. Es complicado, ¿sí? No es cualquier cosa escribir un poema. Lean en voz alta los versos del poema anterior que tienen sentido figurado. Comenten qué emociones les provocaron. Lean nuevamente los versos cambiando la velocidad de lectura y la voz para demostrar las emociones que estos cambios provocan. Por ejemplo, leanlos más despacio, con voz triste o alegre. Respondan. ¿Qué pasa cuando se ajusta la voz a las emociones que les transmiten los versos leídos? ¿Qué ajustes funcionaron mejor para entender el poema? Registren sus conclusiones en su cuaderno. Observen el ejemplo.
Aquí pone un ejemplo de alguien que analizó el poema y dice: cuando leímos el verso que dice Sol de la Independencia, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento, porque el sol nos hace pensar en algo muy grande. Esto nos hizo entender por qué el poeta habla de la independencia con tanta emoción y la compara con el sol que sale y termina con la noche. Termina con la esclavitud, ¿verdad? Entonces la noche es la esclavitud, la independencia es el sol y pues te da alegría de que ya eres independiente, ¿verdad? Entonces ahí hacen la comparación de esta manera. Y pues bueno, hasta esta sesión vamos a ver en este video porque ya está suficientemente largo. Bueno, yo espero que estas análisis de las sesiones del libro de español les sirva de mucho. No les puedo dar las respuestas porque sí es bien importante que ustedes mismos planteen sus propias respuestas, pero sí me gusta darles un poquito de asesoría o guía por si acaso todavía están en línea o a distancia o se quedaron con alguna duda del tema. Lo puedan revisar aquí y puedan contestarlo, pero obviamente lo mejor es que ustedes lo hagan. Y pues sin nada, yo soy el Profe Homero, muchas gracias por visitar mi canal, a todos un saludo, cuídense mucho porque en estos momentos todavía estamos con pandemia. Yo les mando un saludo a todos y nos vemos.